A principios de los años 70, Renfe acuñó el término de locomotora de gran potencia. La idea era adquirir locomotoras de potencia superior a los 2.500 caballos. Además, deberían de ser universales, o sea, para transporte de viajeros y mercancías. También el peso por eje debería ser bajo, en la medida de lo posible, y por supuesto las locomotoras tenían que ser modernas y pensadas para los próximos 20 años. En los años 70, Renfe disponía de un parque de locomotoras diésel bastante aceptable, pero insuficiente. Las locomotoras Alco de las series 1300, 1600, 1800 y 2100 estaban dando un resultado magnífico en todo tipo de servicios. De hecho, buena parte de estas locomotoras hicieron posible la eliminación de la tracción a vapor en Andalucía y Galicia, pocos años antes. Fantástica imagen del tren ómnibus Madrid-Zaragoza, fotografiado en Calatayud en el año 1979. Los trenes ómnibus eran, en los años 70, de los más habituales a los que daban tracción las locomotoras de la serie 333. En muchos trayectos, las 3000, como se las denominaba en aquella época, sustituían muy a menudo a las locomotoras de las series de Alco. Sin embargo, las locomotoras diésel hidráulicas de la serie 4000 fueron un sonoro fracaso por sus múltiples averías y también por la mala adaptación del personal de mantenimiento de Renfe a la tecnología hidráulica. También, Renfe tenía prevista la eliminación de las locomotoras de vapor en 1975. De hecho, en la primera mitad de los años 70 ya quedaban pocas locomotoras de vapor, que sobre todo se utilizaban para transporte de mercancías por líneas secundarias. Por lo tanto, ese vacío de locomotoras tenía que llenarse. Por ello, la puesta en servicio de las locomotoras diésel eléctricas de la serie 333, además de ser un salto de calidad en este tipo de tracción, representaba una renovación en el ferrocarril español de cara al futuro. Fotografía del depósito de Salamanca, en enero de 1986. En el año 74-75, cuando el vapor desapareció en Salamanca, parte del depósito fue dieselizado y dedicado en un principio íntegramente a estas locomotoras. A partir de 1974, las 3000, como se las empezó a llamar por los ferroviarios, empezaron sus primeros servicios, sustituyendo a las mallogradas 4000, en la línea Madrid-Barcelona. Progresivamente se fueron extendiendo por toda la geografía española y poco a poco fueron relegando a las locomotoras Alco a servicios secundarios y líneas de menor importancia. Estas locomotoras fueron destinadas en un principio a los depósitos de Atocha, Fuente de San Luis, Salamanca y Granada. Fotografía del año de principios de los años 80, en la estación de Chamartín, donde las 333 eran muy habituales tanto en los trenes rápidos diurnos como en los expresos nocturnos. Estas máquinas, en poco tiempo, se adueñaron de los trenes más importantes de la red, sobre todo expresos y pesados trenes de mercancías. Luego, más adelante, su hegemonía en la red nacional fue tal que incluso en líneas secundarias, como la famosa Ruta de la Plata, remolcaban trenes ómnibus de viajeros con coches de la serie 5000 y también trenes colectores de mercancías, los también denominados rutas en aquella época.
Las 333 tenían una potencia formidable, gran versatilidad y una mecánica realmente sólida, con pocas averías, y marcaron toda una época en el ferrocarril español durante más de 30 años. Los únicos problemas reseñables fueron los bogies. Estas locomotoras tuvieron limitada la velocidad a 120 o 140 km por hora, dependiendo de los casos, ya que a más de esa velocidad, hasta 150 km por hora en la versión original, se producían muchos desgastes y bastante grandes en las vías y planos en las ruedas. Imponente foto de una locomotora 333, realizada en Madrid-Chamartín, en agosto de 1977. En este primer bloque del vídeo, todas las locomotoras que vamos a ver llevan las inscripciones originales de Renfe. Todavía no llevaban la famosa galleta, el famoso logotipo normalizado, ya que muchas salieron de fábrica con este tipo de rotulación. El plan de Renfe en los años 70 fue perfecto. La gran mayoría del material adquirido por entonces resultó funcionar a la perfección y durante mucho tiempo. Aparte del rotundo éxito de las locomotoras 333, podemos añadir el de las japonesas eléctricas de la serie 269, que también marcaron una época única en el ferrocarril español. Nos vamos a Extremadura. Tren ómnibus con destino a Madrid. Foto tomada en Badajoz en el año 1985. Preciosa toma. Características técnicas de las locomotoras de la serie 333 de Renfe. Fabricante Macosa, General Motors y NOHAV. Número de unidades construidas 93. Años de recepción 1974-1976. Disposición de ejes COCO. Distancia entre topes 20,7 metros. Anchura máxima 3,060. Altura máxima 4,2. Peso en servicio 120 toneladas. Velocidad máxima 150 km por hora, aunque en servicio hubo limitaciones de velocidad de 120 o 140. Potencia 2.550 caballos a 900 revoluciones por minuto. En un principio fueron 3.000, pero a estas locomotoras se las limitó en revoluciones. Esfuerzo tractor 320 kN. Número de motores 1. Tipo diésel de la General Motors 16645E3 y con 6 motores de tracción eléctricos, uno en cada eje, de corriente continua. Sistemas de seguridad ASFA y mando múltiple hasta 4 locomotoras, pero lo normal, y además de manera bastante habitual, eran 2, una doble tracción. Y unas notas a la ficha técnica. El fabricante fue Macosa en España, que fabricó las locomotoras bajo patente. General Motors, en aquella época, era dueña de Electromotive, que fue el verdadero constructor de los motores, los verdaderos ingenieros, la ingeniería del motor. Y NOHAV era un constructor sueco que fue quien diseñó en un principio las cajas para las locomotoras de la serie 333. Aquí podemos ver el panel frontal de la cabina de conducción, que era una cabina muy moderna para aquellos tiempos. Hubo algunos maquinistas en aquella época que pasaron del vapor directamente a estas locomotoras.
y una vista lateral del asiento y del espacio de la cabina. Los primeros servicios de las locomotoras 333 fueron los grandes trenes expresos, bastante largos y con muchos coches de viajeros, sustituyendo sobre todo pues a la fracasada serie 4000, una locomotora muy bonita, pero que no dio los resultados esperados. En la fotografía, Tren Expreso, La Coruña, Barcelona. Foto tomada en 1985. La inconfundible estación de La Coruña. Y nos vamos a Salamanca, mediados de la década de los 80. Uno de los primeros depósitos en tener locomotoras de la serie 333. En esta zona, las 3000 realizaban prácticamente todos los servicios, a excepción de alguna que otra locomotora Alco o alguna Yeye que también hacía algún servicio. Las dobles tracciones eran bastante habituales. Y otra toma más del tren Iberia Expreso, Fuentes de Oñoro, Salamanca, Bilbao, Hendaya. Aunque en este año 1985 y 86 ya la Ruta de la Plata no funcionaba, pero aún así las 3000 tenían un gran protagonismo y se podían ver trenes bastante interesantes como este. Las 333 eran chicas para todo. Lo mismo llevaban un expreso, un mercancías o un tren de socorro, pero también se podían ver trenes curiosos, como este tren de ferrobuses. Esta foto, creo, podría ser posterior al cierre de líneas del 1 de enero de 1985, ya que al cerrarse la Ruta de la Plata y la línea de la Fregeneda para viajeros, muchos ferrobuses sobraron y tuvieron que ser trasladados, bien para ser apartados, para ser desguazados o para llevarlos a otro lugar de España.